Vivimos en una época extraña, sutil y profundamente decisiva. Una época en la que la verdad no ha sido destruida, pero sí ha sido desplazada. No fue expulsada por la fuerza, no fue prohibida ni censurada de manera abierta. Simplemente dejó de ser necesaria. A eso se le ha dado un nombre elegante y casi inofensivo: la era de la posverdad. Pero detrás de esa palabra se esconde una transformación silenciosa de la conciencia humana, una mutación en la forma en que interpretamos la realidad. Nos relacionamos con los hechos y, sobre todo, con nosotros mismos. La posverdad no es la mentira clásica. La mentira, al menos, reconoce la existencia de la verdad, aunque intente ocultarla. La posverdad va más lejos, relativiza la verdad, la vuelve opcional, negociable, incómoda. En este nuevo escenario, los hechos ya no son el centro del discurso, sino las emociones que esos hechos provocan. Importa menos si algo ocurrió realmente y más si se siente real, si confirma lo que ya creemos, si refuerza una identidad, un bando, una narrativa personal o colectiva. La verdad deja de ser un punto de encuentro y se convierte en un territorio en disputa. Aquí ocurre algo clave. La realidad ya no se experimenta como algo que se descubre, sino como algo que se consume. La información se transforma en producto, el relato en mercancía y la atención humana en el recurso más valioso. En ese mercado, la verdad objetiva suele ser lenta, compleja, llena de matices, mientras que la posverdad es rápida, emocional, simplificadora. Una verdad real exige tiempo, silencio, reflexión. La posverdad exige reacción inmediata. Y en una cultura entrenada para reaccionar, no para comprender, la segunda casi siempre gana. Las redes sociales no inventaron la posverdad, pero la amplificaron hasta niveles inéditos. Los algoritmos no buscan iluminar, buscan retener. No preguntan si algo es verdadero, preguntan si genera clics, comentarios, ira, miedo o euforia. Así se crean cámaras de eco donde cada persona escucha solo lo que reafirma su visión del mundo. No porque alguien lo obligue, sino porque es cómodo, porque es emocionalmente seguro. En ese entorno, la verdad deja de ser un puente y se convierte en una amenaza. Y aquí aparece uno de los puntos más incómodos. La posverdad no es solo un fenómeno externo, no es culpa únicamente de políticos, medios o corporaciones. Vive dentro de nosotros. Se alimenta de nuestra necesidad de tener razón, de sentirnos especiales, de pertenecer a algo, de evitar la incomodidad de cuestionarnos. Preferimos una mentira que nos abrace a una verdad que nos confronte. Preferimos un relato que nos confirme antes que un hecho que nos transforme. En la era de la posverdad, la opinión se disfraza de conocimiento y la emoción se presenta como evidencia. Yo siento que es así, sustituye a esto es así. No porque sentir sea malo, sino porque se confunden planos distintos. El símbolo se toma como literal, la metáfora como prueba, la intuición como dato. Y cuando todo vale lo mismo, nada vale realmente. El pensamiento crítico se percibe como ataque y la duda como traición. Cuando no hay brújula interior, cualquier historia que prometa orden, identidad o salvación resulta atractiva, aunque sea falsa. La posverdad florece donde hay miedo, confusión y vacío, no porque la gente sea tonta, sino porque está perdida. Y este es apenas el inicio.
porque entender la posverdad no es solo analizar cómo funciona afuera, sino atreverse a mirar cómo opera dentro de cada uno de nosotros, porque la posverdad no se impone por la fuerza, se instala por resonancia, no conquista, seduce, no obliga, convence, y lo hace utilizando mecanismos psicológicos tan antiguos como la propia especie. El ser humano no piensa primero para luego sentir, siente primero y después construye razones. Esta verdad incómoda explica por qué, en la era de la posverdad, los datos pierden poder frente a los relatos. Un hecho que contradice una creencia no se analiza, se rechaza, no se evalúa, se ataca. Aparece entonces la disonancia cognitiva, esa tensión interna que surge cuando algo amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos o del mundo. Para aliviarla no cambiamos la creencia, cambiamos la interpretación del hecho. Así, la posverdad se vuelve un mecanismo de defensa emocional. En este punto, la verdad deja de ser una herramienta de comprensión y se transforma en un campo de batalla identitario. Ya no se discuten ideas, se defienden pertenencias. Si cuestionas lo que creo, me estás cuestionando a mí. Por eso los debates se vuelven agresivos, estériles, circulares. Nadie escucha para entender, todos escuchan para responder. La posverdad convierte la conversación en guerra y la diferencia en amenaza. Aquí emerge otra capa peligrosa, la ilusión de profundidad. En la era de la posverdad, saber un poco se confunde con saber mucho. Frases sueltas, conceptos mal digeridos, símbolos arrancados de su contexto se presentan como revelaciones absolutas. Se cita la ciencia sin entenderla, se usa la espiritualidad sin vivirla, se invoca la historia sin estudiarla. No importa la coherencia, importa el impacto. No importa la verdad, importa la autoridad percibida. Esto afecta especialmente a ámbitos donde la incertidumbre es grande: la política, la salud, la espiritualidad, el sentido de la vida. Allí donde no hay respuestas simples, la posverdad ofrece certezas fáciles. Promete claridad donde solo hay complejidad. Ofrece culpables claros donde hay sistemas complejos. Vende soluciones mágicas donde se requiere trabajo interior y colectivo. Y muchas personas, cansadas, angustiadas, saturadas, aceptan el trato. Pero la posverdad no solo distorsiona lo que creemos, distorsiona cómo creemos. Nos acostumbra a no verificar, a no profundizar, a no detenernos. Nos entrena para consumir ideas como entretenimiento. La verdad se vuelve aburrida porque no excita. El pensamiento crítico se vuelve sospechoso porque incomoda. El silencio se vuelve insoportable porque no produce dopamina. Cuando todo es relato, la realidad pierde suelo. Cuando todo es interpretación, ya no hay anclaje. La posverdad no nos hace más libres, nos hace más manipulables. No porque alguien controle directamente nuestras ideas, sino porque renunciamos voluntariamente al esfuerzo de pensar con profundidad. Sin embargo, y esto es crucial, la posverdad no surge solo de la manipulación externa. Surge también de una crisis de madurez. Pensar de verdad implica aceptar límites, incertidumbre, errores propios. Implica decir, no sé, me equivoqué, necesito revisar esto. La posverdad, en cambio, ofrece una identidad sin fisuras, una certeza sin esfuerzo, una pertenencia sin responsabilidad. Y aquí aparece la pregunta central que muchos evitan.
Estamos dispuestos a renunciar a la comodidad de tener razón para recuperar la honestidad de comprender. Porque mientras la posverdad se alimenta del ego herido y del miedo a dudar, la verdad exige algo mucho más difícil: humildad interior. Llegamos entonces al punto más delicado y al mismo tiempo más revelador. La posverdad no es solo una crisis informativa, es una prueba de conciencia. No es un accidente histórico ni una simple moda cultural. Es el resultado inevitable de una humanidad que ha desarrollado una enorme capacidad tecnológica, pero una madurez interior aún frágil. La pregunta ya no es quién miente o quién manipula, sino quién está dispuesto a asumir la responsabilidad de discernir. Salir de la era de la posverdad no significa regresar a una supuesta edad dorada, donde todos decían la verdad. Esa edad nunca existió. Significa algo mucho más exigente: aprender a convivir con la complejidad sin huir hacia relatos simples. Significa aceptar que la realidad no siempre confirma lo que deseamos creer y que la verdad, muchas veces, no es cómoda, no es espectacular y no es viral. Aquí aparece una distinción clave que la posverdad borra constantemente. Sentir no es lo mismo que saber. La intuición, la emoción y la experiencia subjetiva tienen un valor profundo, pero cuando se convierten en sustitutos del análisis, del contraste y de la verificación, dejan de iluminar y empiezan a confundir. La conciencia madura no elimina la emoción, la integra sin permitir que gobierne sola. La verdadera salida de la posverdad no es acumular más información, sino desarrollar criterio interno, la capacidad de detenerse, observar, contrastar fuentes, reconocer sesgos propios, tolerar la duda. Esto requiere algo que hoy escasea: tiempo interior. En un mundo que empuja a reaccionar, pensar se vuelve un acto casi revolucionario. En una cultura de ruido, el silencio se vuelve subversivo. También exige recuperar el valor de la verdad como acto ético, no como dogma, no como arma, no como identidad rígida, sino como compromiso con la realidad. Decir la verdad, buscar la verdad, aceptar la verdad, aunque duela, es un acto de madurez espiritual y psicológica. La posverdad, en cambio, infantiliza. Ofrece cuentos para adultos que no quieren hacerse cargo de la incertidumbre. Y aquí hay algo profundamente incómodo pero necesario de decir. No todo es opinión. No todo es relativo. No todo depende del punto de vista. Hay hechos, hay límites, hay realidades que existen independientemente de lo que sintamos sobre ellas. La verdad auténtica no necesita gritar ni humillar. No necesita imponerse ni ridiculizar. La conciencia que ha salido de la posverdad entiende que convencer no es lo mismo que comprender, y que muchas veces el mayor acto de lucidez es saber cuándo callar y seguir investigando. La era de la posverdad, vista desde este ángulo, es una oportunidad. Obliga a crecer. Obliga a distinguir entre símbolo y literalidad, entre metáfora y hecho, entre experiencia interna y realidad compartida. Obliga a abandonar la necesidad infantil de certezas absolutas y a entrar en una adultez intelectual donde la duda no paraliza, sino afina. Quizá el mayor engaño de la posverdad es hacernos creer que todo está perdido. No lo está. La verdad no desapareció. Espera. Espera a quienes estén dispuestos a incomodarse, a revisar sus creencias, a renunciar al aplauso fácil y al relato seductor. Espera a quienes entienden que la verdad no es una posesión,
sino una relación viva con la realidad. Y tal vez, solo tal vez, esta era no sea recordada como el tiempo en que la verdad murió, sino como el momento exacto en que la humanidad tuvo que decidir si quería seguir creyendo historias o empezar, por fin, a despertar.